La inteligencia es esa capacidad mental muy general que implica tener o desarrollar habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Ser inteligente no supone el mero aprendizaje de un texto, una habilidad académica específica, que por cierto es básicamente lo que te pide la escuela. Tampoco se trata de resolver un test de forma habilidosa. La inteligencia refleja una capacidad amplia y profunda para hacer comprensión del entorno, para ser capaz de capturar el significado de las cosas y darles un sentido, o para ingeniárselas a la hora de saber qué hacer. Te pregunto entonces, basado en esa explicación un tanto ambigua que he dado antes, ¿se puede medir la inteligencia? El cociente intelectual, IQ o coeficiente intelectual, es una puntuación resultado de algunos de los test estandarizados. Sí, es algo ya establecido a nivel mundial. Estos test están diseñados para valorar la inteligencia. Al contrario de lo que se suele pensar, comúnmente el coeficiente intelectual no es la inteligencia de una persona, sino un estimador de inteligencia general. Algunos autores consideran que el cerebro humano es lo suficientemente complejo como para no poder medir la inteligencia con un único factor, pero otros consideran que tienen un gran valor predictivo en términos de rendimiento académico o laboral. O sea, les sirve a las empresas o a las escuelas para hacerse de las mejores personas en sus equipos de trabajo, en sus aulas o en donde ellos lo necesiten. Históricamente, el coeficiente intelectual se obtiene dividiendo la edad mental de una persona entre su edad cronológica y multiplicando el resultado por 100, obteniendo así un indicador de la inteligencia esperable del individuo. La edad cronológica de alguien es naturalmente su edad, o sea, medida en años. Mi edad cronológica son 25 años actualmente y la edad mental es el resultado que se obtiene en estas pruebas. El resultado de estas dos multiplicadas por 100 da tu coeficiente intelectual. Por eso el uso de la palabra cociente. A continuación, unos datos curiosos acerca del coeficiente intelectual. ¿Sabías que el coeficiente intelectual puede variar según la edad? En efecto, si alguna vez haces una prueba de coeficiente intelectual, este resultado no te acompañará el resto de tu vida. En muchos casos aumenta y en otros disminuye. Recuerda que tu edad juega un papel en la ecuación que arroja el coeficiente intelectual, por tanto, tiende a variar. ¿Sabías también que históricamente la humanidad tiende a mejorar su CI de forma natural? La historia muestra que las puntuaciones en una evaluación realizada en una población determinada han tendido a subir. Por lo tanto, los tests que miden el coeficiente intelectual deben ser actualizados de forma periódica para que los estándares anteriores se mantengan y no tengamos que andar moviendo las categorías de las inteligencias a cada rato. Este fenómeno es conocido como efecto Flynn, gracias a los estudios de James Flynn, un neozelandés especialista en cuestiones políticas que advirtió que las puntuaciones de IQ subían en todo el planeta una medida de 3 puntos por década. Entre las explicaciones esgrimidas por los especialistas aparecen una educación de mayor calidad, una nutrición más saludable y una mayor preponderancia de las familias con una cantidad de integrantes reducida. Y ya que hablé de las categorías de coeficiente intelectual, ¿sabías que hay muchas y nos ayudan a conocer el potencial de nuestro rendimiento intelectual? Veamos rápidamente estas categorías. Entre 0 y 69 puntos se encuentran diferentes subcategorías de discapacidad cognitiva en diferentes etapas, que pueden ir desde el nivel profundo a una discapacidad leve. El coeficiente intelectual entre 70 y 84 puntos se le conoce como inteligencia limitada. Esta es considerada el opuesto a la brillantez intelectual. Entre 85 y 99 puntos de coeficiente intelectual se le conoce estar por debajo de la media de puntos, pero en la mayoría de los casos no es perceptible tal diferencia, sobre todo porque la mayoría de las personas se acercan al valor promedio, que es 100. Estas personas no presentan problemas durante su infancia ni dificultades para integrarse en general. De hecho, un poco menos del 12% de la población mundial se sitúa en este estatus. Estar entre 101 y 114 puntos es estar por encima de la media, y es un rango al que no se llega con relativa facilidad. Poco más de 2 de cada 7 personas lo tiene. Corresponde a una persona con una capacidad que no es notablemente más detectable o que no se ve como más inteligente, pero sí es un valor significativo, sobre todo cuanto más se avanza en esta escala. La denominada inteligencia brillante es la que tiene entre 115 y 129 puntos y se presenta en aproximadamente 1 de cada 9 personas.
Un individuo así presenta una inteligencia superior a los demás. La mayoría de las profesiones y roles de desempeño como actuarios, estadísticos y médicos están en este rango. La media para la mayoría de las personas con licenciaturas de más alto desempeño intelectual en el mundo occidental, como los médicos, ronda alrededor de los 125 puntos de coeficiente intelectual, es decir, los profesionistas más destacados de ciertos campos suelen estar en esta categoría. Estar entre 130 y 139 puntos se considera superdotación intelectual. Así es, los llamados superdotados se encuentran en esta categoría y tienen un intelecto superior al 98% de la población. Llegado a este punto, ya es difícil encontrar o conocer a alguien en este nivel por simple estadística. Entre 140 y 154 puntos son los que se les conoce como genialidad intelectual, y se denomina genios aquellos que poseen un cociente intelectual igual o mayor de 140. Esto representa el 0,1% de la población, es decir, 1 de cada 1000 personas es un genio. Es el límite que distingue al profesionista común de más alto rango intelectual de la media entre los científicos y los genios socialmente incomprendidos. Científicos apuntan que alrededor de los 145 puntos de coeficiente intelectual empieza a emerger de una forma radical de pensar con respecto a los demás grupos, a la par que se incrementan otro tipo de problemas psicológicos derivados. De ahí el término genio incomprendido. A este grupo pertenecen también grandes genios de la literatura, las artes, música y la filosofía. La categoría entre 155 y 174 puntos de CI se le denomina altas capacidades intelectuales. Es tan raro que se presenta en 1 de cada 3.500 personas. Este grupo se caracteriza por una forma radicalmente distinta de pensar y suelen padecer problemas como el síndrome de bajo rendimiento académico o laboral, el síndrome de desincronía, así como problemas emocionales o trastornos de personalidad. Sin embargo, es muy probable que esto sea el efecto de su inteligencia y no la causa, así que no todas las personas a las que les va mal en la escuela pueden decir que tienen potencial de ser genios. Debido a su rareza y lejanía con respecto de la media, es difícil que la mayoría comprenda su forma de pensar. Los científicos afirman que este fenómeno se debe a que cuando hay una diferencia de 20 puntos de CI entre el emisor y el receptor, no habrá un entendimiento pleno. Y esto aplica a todas las categorías. Alguien que esté en la inteligencia brillante, es decir, por ahí de los 120 puntos, que esté platicando con alguien en el promedio, o sea 100, se presentará este fenómeno. En este último grupo empiezan a pertenecer los grandes genios de la lógica, física, matemáticas y filosofía. Y sí, hay más categorías después de esta que puedes consultar e investigar. Me gustaría agregar que el CI o el coeficiente intelectual es un número que no determina nada acerca de tus aspiraciones. Como se conocen muchísimos casos de altos números en CI con personas que no tendrían mucho de eso que llamamos éxito, así como de personas que han logrado infinidad de cosas trascendentales en su vida, en la vida de otros y en la historia misma sin tener tan elevado este dígito, el cual es solo una parte de lo que compone un ser humano. Existen más aspectos como la inteligencia emocional, la creatividad y la inteligencia social que hacen que un ser humano sea el que es, y no solamente el coeficiente intelectual. Espero les haya gustado este video. Si quieres tomar una prueba para conocer tu coeficiente intelectual, te recomendaría ir con algún psicólogo, que son personas especializadas en la mente. Y no, el psicólogo no es para locos. Todos tenemos una mente, así que todos somos candidatos para ir a uno. Y recuerda, es variante con el tiempo, y si más alto o más bajo es tu CI, no determina absolutamente nada con tus metas. Nos vemos en Código Facilito. Hasta la próxima.